Buenos días a todos, yo soy Jorge Menéndez Cámara y está también mi compañero Alberto Arribas Romano. Los dos somos investigadores del Grupo de Investigación ECODOR de la Universidad Rey Juan Carlos y vamos a presentar esta ponencia sobre las diferencias en el grado de actividad física entre pacientes con y sin dolor neuropático. En este caso son unos resultados preliminares de un estudio observacional que estamos haciendo en una cohorte de maquinistas de metro, financiado también por el Sindicato de Metro de Madrid. Cuando hablamos de ejercicio y dolor, sabemos que el ejercicio está bastante recomendado como una herramienta de tratamiento en el dolor musculoesquelético. Tenemos revisiones sistemáticas de buena calidad en revistas de alto impacto que evidencian cómo el ejercicio tiene resultados positivos para el tratamiento del dolor musculoesquelético, ya sea crónico o agudo. También, cuando hablamos de ejercicio y dolor, nos encontramos con literatura que evalúa cómo el ejercicio puede emplearse como una herramienta preventiva de los episodios de dolor. En este caso, también contamos con revisiones sistemáticas, de nuevo en revistas de alto impacto, que evalúan cómo el ejercicio pues, puede prevenir tanto el número de episodios de dolor como la intensidad de los mismos, principalmente en dolor crónico lumbar o también cervical. Sin embargo, una pregunta interesante sería plantearse si entre pacientes con distintos perfiles de dolor o fenotipos de dolor, como el dolor neuropático o nociceptivo, encontramos una asociación entre estos perfiles y el grado de actividad física. También más adelante, de manera exploratoria, podemos plantear si el grado de actividad física medido en esta población podía ayudarnos a predecir la presencia de dolor, es decir, diferenciar un poco entre quién tiene dolor y quién no tiene dolor en base a la actividad física y a otras variables. Para ello, estamos realizando un estudio de cohortes en maquinistas de metro y aquí presentamos unos datos preliminares y contamos con evaluación de 222 maquinistas y la evaluación consiste en tres partes. Una primera parte se hizo a través de una llamada telefónica donde se recogieron distintas variables demográficas, luego información en referencia al dolor, localización del dolor, tiempo de evolución, tratamientos recibidos y también unas pequeñas preguntas acerca de la calidad del sueño para luego profundizar más adelante en esta variable a través de una segunda parte que es a través de cuestionarios. A estos pacientes se les dieron unos cuestionarios en los que se recogían también datos muy relevantes en el caso de este estudio, como es el grado de actividad física a través del cuestionario EPAC, y se recogieron también otras variables desde un punto de vista más global, como pueden ser la depresión, la ansiedad, el burnout, o en aquellos que presentaran dolor, pues también variables como el OWST o el NDI, que nos indican un poco qué discapacidad tienen estos pacientes asociada a ese dolor. Y por último, en una tercera parte, en una evaluación presencial, a estos pacientes se les realizó una exploración somatosensorial. También se completó el cuestionario DN4 para permitirnos diferenciar entre aquellos con y sin dolor neuropático. Y se recogieron también datos referentes al paradigma de la modulación condicionada, tanto sumación temporal como modulación a través del colpresor. Aquí presentamos los resultados de estos 222 maquinistas medidos. Encontramos que la mayor parte de la cohorte son hombres, un 94%, y en cuanto al dolor y a sus características, tenemos que cerca de un 40% de los participantes no tenían dolor, 88 de ellos. Cerca de un 43%, 95 de los participantes presentaban dolor tanto de posible característica o fenotipo nociceptivo como nociplástico, aunque este último es más complejo de evaluar o de diagnosticar. Y por último, en base al DN4, encontramos más de un 17% de la muestra presentaba dolor neuropático. Esto ya nos resulta interesante ya que estudios de prevalencia o de incidencia del dolor neuropático nos dicen que se encuentra en torno al 7 o al 10% de la población mundial y aquí vemos que se encuentra ligeramente más elevado. Si nos centramos en los datos de actividad física, que es lo que es un poco más relevante para esta ponencia, vemos que no encontramos diferencias en el grado de actividad física entre los distintos grupos. Entre los pacientes sin dolor, aquellos con dolor neuropático y aquellos con dolor eminentemente nociceptivo, no encontramos diferencias. Y si
agrupamos a los pacientes con dolor en un solo grupo, tampoco encontramos diferencias entre aquellos con dolor y aquellos sin dolor. ¿Vale? Alberto, estás muteado. Para esta segunda parte de la ponencia, lo que hemos tratado es de evaluar si factores como el hacer actividad física junto con otros factores relevantes pueden predecir, en este caso es un corte transversal lo que estamos haciendo, es un estudio transversal, pero bueno, si esos valores predicen el hecho de tener o no tener dolor, con la limitación de que no hay un factor tiempo, por lo tanto estaríamos hablando más de asociación, ¿no? Para ello, pues seguimos un poco este artículo del Biobank que hicieron y encontraron como factores como alteraciones del sueño, el burnout, la fatiga, eventos estresores o un IMC de mayor a 30 se asociaban con la presencia de dolor, ¿no? En este caso no encontraron que la actividad física se asociara y por lo tanto nuestro objetivo era ver qué pasaba en esta muestra de pacientes de maquinistas de metro con dolor y sin dolor. Para ello desarrollamos un modelo predictivo en el que en el modelo de regresión metimos un montón de variables. ¿Vale? Pásame, Jorge, porfa. Diapositiva. Vale. Ahí, ¿vale? Ahí podemos ver las variables que metimos dentro del modelo, ¿vale? El número de bajas, el cuestionario de depresión, la edad, si bebían o no bebían alcohol, la severidad del insomnio, es decir, la variable relacionada con el sueño, el nivel de actividad física, la exposición a vibración, el índice de masa corporal, el sexo, es decir, variables sociodemográficas de trabajo y relacionadas con la actividad física y los factores psicosociales para ver si predecían el tener o no tener dolor. Principalmente en este caso, en esta ponencia, fijándonos en lo que pasaba con el nivel de actividad física. Bueno, lo que obtuvimos es que realmente ninguna variable en ese modelo tenía un valor P menor de 0,05, es decir, ninguna variable se asociaba a la presencia o no de dolor, lo que nos da, lo que nos da a pensar que quizá nos estemos encontrando ante una población con características muy mecánicas, muy nociceptivas, ¿no? Si a esto le sumamos que además hemos encontrado cuando medimos los QST, los cuales no van incluidas en esta ponencia, pero ya podemos adelantar algunos resultados que hemos tenido, que tampoco encontramos alteraciones somatosensoriales en estas variables, en estos pacientes con dolor versus maquinistas sin dolor, podemos un poquito concluir que quizá estos pacientes no presenten características de lo que ahora se determina como dolor nociplástico y por lo tanto es por ello por lo cual quizá no tenga una asociación directa la actividad física con el dolor. Quizás si fuéramos capaces de aislar o independizar dolor nociceptivo, dolor neuropático y dolor nociplástico, ahí quizás sí viéramos la influencia de la actividad física, sobre todo dirigida a esa población con dolor nociplástico donde se ha visto que hay alteraciones en los mecanismos centrales y síntomas concomitantes como un nivel de actividad física bajo, bajos niveles de sueño, depresión, ansiedad, etcétera. ¿Vale? Aquí vemos como el modelo no era un modelo que predecía bien la presencia de dolor. Y nada, para terminar esta ponencia, vamos a concluir que no se observan diferencias en el grado de actividad física entre los distintos grupos de maquinistas, con dolor, sin dolor y con dolor neuropático. Ni el grado de actividad física ni el resto de variables sirvieron para predecir, o sea, no se asociaron con la presencia de dolor. Y tampoco otras variables incluidas en este análisis preliminar que no hemos incluido, que también apuntan a que se trata de un dolor muy nociceptivo, en este caso del subgrupo de pacientes que no tenían dolor neuropático, pudiendo esto explicar seguramente la falta de asociación entre el nivel de actividad física y la presencia del dolor. Por lo tanto, también tenemos que comentar que existe la limitación de que todavía hemos alcanzado el tamaño de muestral necesario que calculamos de base
para poder hacer todo este tipo de análisis. Y quizá cuando podamos hacer análisis posteriores veremos si realmente no existe una asociación, y quizá cuando seamos capaces también de generar esos subgrupos de los que hemos hablado, ahí podremos encontrar algo. Pero a día de hoy, con la muestra que tenemos, no podemos encontrar en esta población asociación entre el nivel de actividad física y tener dolor neuropático o tener dolor de cualquier tipo. Gracias y espero que os haya gustado. Un saludo a todos.